La vieja casa victoriana se alzaba al final de Harbinger Lane, un centinela silencioso de una tragedia olvidada. Sus ventanas rotas y su fachada desmoronada eran testigos mudos de un pasado que se resistía a desaparecer. Era un lugar de grandeza desvanecida, con su pintura descascarada y la hiedra descuidada que susurraba historias de un tiempo pasado. Las paredes, alguna vez orgullosas, ahora se inclinaban bajo el peso de los años y los secretos que guardaban. En el verano de 1995 la familia Harper desapareció de esta casa, dejando atrás un misterio que heló los huesos de los habitantes del pequeño pueblo. La noticia se esparció rápidamente y la casa se convirtió en el epicentro de rumores y especulaciones. Nunca se encontró ninguna explicación ni rastro de su existencia. La policía buscó incansablemente, pero no hallaron pistas que pudieran explicar la desaparición de la familia. Los Harper simplemente dejaron de ser. Sus pertenencias quedaron intactas, como si hubieran salido de la casa con la intención de regresar en cualquier momento. John y Mary Harper habían comprado la casa a un precio de ganga, atraídos por sus amplias habitaciones y la promesa de un nuevo comienzo. La casa, con su encanto antiguo, parecía el lugar perfecto para criar a sus hijos. Sus dos hijos, Emily, de 10 años, y Michael, de 8, estaban encantados con la antigua casa y sus infinitas posibilidades para jugar al escondite. Cada rincón y grieta se convertía en un nuevo mundo por descubrir. La familia rápidamente se adaptó a una rutina. Sus risas resonaban por las habitaciones vacías, aparentemente devolviéndole la vida a la vieja casa. Los días se llenaban de alegría y las noches de tranquilidad. John, un escritor independiente, pasaba sus días trabajando en la pequeña biblioteca de la casa, rodeado de imponentes pilas de libros. Sus escritos fluían con una facilidad que nunca antes había experimentado. Mary, una talentosa artista, convirtió una de las habitaciones libres en un estudio, llenándola de colores vibrantes y el olor a óleo. Sus pinturas reflejaban la felicidad que sentía en su nuevo hogar. Emily y Michael hicieron de la casa su patio de recreo. Sus imaginaciones corrían libres entre sus paredes. Cada día traía nuevas aventuras y descubrimientos. Por un breve y brillante momento, la casa en Harbinger Lane se llenó de los sonidos de una familia feliz. Parecía que nada podría romper la armonía que habían encontrado. Pero la idílica fachada escondía un oscuro secreto, un mal acechante que pronto asomaría su fea cabeza. Las sombras en los rincones parecían moverse por sí solas y los susurros en la noche se volvían cada vez más inquietantes. La casa en Harbinger Lane no era lo que parecía. Bajo su apariencia encantadora se escondía una historia de terror y desesperación. Era un lugar de sombras y susurros, donde el pasado se negaba a permanecer enterrado. Los secretos de la casa esperaban pacientemente, listos para ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarlos. La primera señal de que algo andaba mal llegó como un susurro, una sutil inquietud que se apoderó de la familia como una mortaja. John se encontraba trabajando hasta altas horas de la noche, el silencio de la casa solo roto por el crujir de las tablas del suelo y el susurro de las hojas contra los cristales de las ventanas. No podía quitarse de encima la sensación de que lo estaban observando, que cada uno de sus movimientos era examinado por ojos invisibles. Mary también sintió un cambio en la atmósfera. Empezó a experimentar pesadillas vívidas, llenas de imágenes de figuras sombrías y voces incorpóreas que la llamaban por su nombre. Intentó restarles importancia, atribuyéndolas al estrés, pero los sueños parecían demasiado reales, dejándola con una persistente sensación de temor, incluso después de despertarse. Los niños, más sintonizados con el mundo invisible que sus padres, fueron los primeros en expresar sus miedos. Emily se quejaba de oír susurros provenientes de las paredes, débiles voces que parecían llamarla. Michael
aterrorizado por la oscuridad, se negaba a dormir solo, afirmando que había monstruos escondidos debajo de su cama y que las sombras bailaban en sus paredes. A medida que los días se convertían en semanas, los extraños sucesos se volvían más frecuentes e inquietantes. Lo que comenzó como un leve malestar se transformó en una serie de eventos inexplicables que desafiaban toda lógica. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos. Las puertas se abrían y cerraban de golpe sin explicación, y pasos incorpóreos resonaban por los pasillos vacíos. Cada rincón de la casa parecía estar impregnado de una energía inquietante, como si algo invisible estuviera siempre presente. Los susurros que Emily había oído se hicieron más fuertes, transformándose en conversaciones en voz baja y gritos espeluznantes que parecían emanar de las mismas paredes. No podía escapar de las voces que la seguían a cada habitación, llenando su mente de terror. Una noche, mientras la familia se reunía para cenar, las luces del comedor parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad. El ambiente se volvió tenso y el silencio fue roto solo por el sonido de la respiración contenida. John buscó a tientas su encendedor. La llama parpadeante proyectaba largas y danzantes sombras en las paredes. La luz de la vela ofrecía una frágil sensación de seguridad, pero las sombras que proyectaba parecían tener vida propia. De repente, las sombras parecieron cobrar vida propia, retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que les provocaron escalofríos. Era como si las sombras estuvieran tratando de comunicar algo, un mensaje oscuro y siniestro que nadie podía entender. Entonces, tan repentinamente como habían comenzado, las sombras se desvanecieron y las luces volvieron a encenderse. La normalidad regresó, pero la sensación de inquietud persistió. La familia se quedó sentada en un silencio atónito, con los rostros pálidos de miedo. Nadie se atrevía a hablar, como si las palabras pudieran invocar nuevamente a las sombras. John, decidido a racionalizar los acontecimientos cada vez más inquietantes, los atribuyó a un fallo en el cableado y a una imaginación hiperactiva. Intentaba convencerse de que todo tenía una explicación lógica, pero en el fondo, una semilla de duda había sido plantada. No podía ignorar la creciente sensación de que algo más siniestro estaba en juego. No podía quitarse de encima la sensación de que algo iba terriblemente mal, que una oscuridad se había filtrado en su hogar y que poco a poco se apoderaba de sus vidas. Cada sombra, cada sonido extraño alimentaba su miedo. La casa de Harbinger Lane, que una vez fue símbolo de esperanza y nuevos comienzos, se había convertido en una prisión de miedo. Lo que antes era un refugio seguro, ahora era un lugar donde las sombras reinaban y el miedo era constante. Las pesadillas de Michael se intensificaron. Su inocente infancia destrozada por los terrores invisibles que asolaban su hogar. Cada noche, el miedo se apoderaba de él, convirtiendo su habitación en un lugar de pesadilla. Se despertaba gritando en mitad de la noche, con su pequeño cuerpo temblando y sus ojos muy abiertos por el terror. Los gritos resonaban en la casa, despertando a todos y llenando el aire de una sensación de desesperación. Hablaba de un hombre con ojos como brasas ardientes, una figura sombría que lo observaba desde la oscuridad, con sus esqueléticos dedos extendiéndose desde debajo de su cama. Este hombre de las sombras parecía más real con cada relato de Michael. Mary trató de consolar a su hijo, asegurándole que sus pesadillas solo eran malos sueños, que no había nada que temer. Pero sus palabras parecían vacías, incapaces de calmar el miedo que se había arraigado en el corazón de Michael. Pero ni siquiera ella podía quitarse de encima la sensación de inquietud que la envolvía como una mortaja. Cada rincón de la casa parecía susurrar secretos oscuros, y Mary no podía evitar sentir que algo siniestro acechaba en las sombras.
Empezó a notar un cambio en Emily también. La pequeña Emily, que siempre había sido una fuente de alegría y risas, ahora parecía una sombra de sí misma. La que antes era una niña alegre y despreocupada, se había vuelto retraída y callada, sus risas se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio inquietante, y sus ojos tenían una mirada atormentada que no se correspondía con su corta edad. Era como si hubiera visto algo que la había marcado profundamente, algo que no podía expresar con palabras. Una tarde, Mary encontró a Emily acurrucada en un rincón de su habitación, con el rostro pálido y los ojos fijos en la pared. La niña parecía estar en trance, perdida en un mundo de miedo, con el rostro pálido y los ojos fijos en la pared. No respondía a las llamadas de su madre, como si estuviera atrapada en una pesadilla despierta. «Nos está observando», susurró Emily con voz temblorosa. Sus palabras eran apenas audibles, pero el miedo en su voz era inconfundible. El hombre de las sombras. Siempre nos está observando. Emily describió al mismo hombre que Michael había visto, un ser oscuro y aterrador que parecía estar siempre presente. A Mary se le encogió el corazón. Sentía una impotencia abrumadora, incapaz de proteger a sus hijos de este terror invisible. Había intentado convencerse a sí misma de que los extraños sucesos no eran más que producto de su imaginación, pero cada día que pasaba, la evidencia de lo contrario se hacía más fuerte. Pero el miedo en los ojos de sus hijos era demasiado real para ignorarlo. No podía seguir negando lo que estaba ocurriendo. Algo iba terriblemente mal en su casa y ella no podía hacer nada para detenerlo. La sensación de impotencia la consumía, mientras buscaba desesperadamente una solución para salvar a su familia de esta